Buenos días, niños y niñas, otra vez. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de ciencias sociales. Hoy nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles huellas de nuestros ancestros podemos rastrear en el arte? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué cosas nos dice el arte, qué historias nos cuentan? ¿O será que no cuentan historias? ¿Será que solamente es para poner a volar nuestra imaginación? Por eso nuestras metas entonces son: 1. Analizar las artesanías como expresión de formas de vida, pensamientos y sentimientos de los ancestros. Y 2. Crear artesanías en casa que expresen los pensamientos y sentimientos propios. ¿Cómo les parece el reto para hoy? ¿Será que somos capaces de crear nuestras propias artesanías? Vamos a comenzar entonces hablando de los mundos que muestra el arte. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es de apellido Becker, y en el 2008 él escribió el siguiente párrafo que vamos a leer juntos. Dice: al igual que toda actividad humana, todo trabajo artístico comprende la actividad conjunta de una serie, con frecuencia numerosa, de personas. Por medio de su cooperación, la obra de arte que finalmente vemos o escuchamos cobra existencia y perdura. La obra siempre revela indicios de esa cooperación. Es decir, el arte siempre nos está hablando de un tejido de personas que hay alrededor de esa obra. Muchas veces son obras individuales, pero también a ese individuo, a ese sujeto, lo permean, lo influencia la cultura en el que vive. Por ejemplo, la imagen que tenemos ahí es una arte rupestre encontrada en Argentina y se llama Las Manos. A partir de la interpretación que podemos hacer de esa imagen, hace 14.000 años más o menos, dicen los arqueólogos que la crearon, son hipótesis, solamente podemos crear hipótesis porque no hay nada, digamos, completamente comprobable que nos diga qué significa esa obra de arte. Pero, por ejemplo, esta arte rupestre nos habla, podría ser, dicen los arqueólogos, de un ritual que estaban haciendo las personas que estaban en aquella cueva y quisieron dejar la prueba de que ellos participaron, porque sabían que dejando la huella de sus manos, que iba a perdurar en el tiempo, era una forma de decir que ellos estuvieron ahí haciendo algo significativo para sus vidas. Entonces miren, por ejemplo, que ahí hay una forma, fue una obra de arte que salió de una actividad colectiva y que requirió la cooperación de muchas personas. Por ejemplo, también porque las artes hablan de la cooperación. A pesar de que sea una cooperación efímera, como les decía ahora, por ejemplo, que un artista está inmerso en una obra de arte, pero tiene influencias de la cultura en la que vive. Así sean efímeras, a menudo se hacen más o menos también rutinarias y crean patrones de actividad colectiva que podemos llamar un mundo del arte. El arte, las artesanías se vuelven un mundo de representación, cómo las personas expresan lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren decir al mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a dos mujeres en Verán que ellas hacen artesanías con chaquiras. Y ellas cuentan que es una actividad que por lo general es colectiva. Ellas se sientan con la familia, con las amigas, con las mujeres de su comunidad, con otros hombres también. Algunos hombres también hacen estas artesanías y lo que muestran es precisamente lo que ellos sienten, quieren expresar o lo que quieren de alguna manera comunicar a ese otro mundo que de pronto muchas veces no los comprende muy bien en su lengua. Por ejemplo, aquí tenemos en esas artesanías en chaquira que es fundamental ese tejido para ellas porque también les da ciertas fortalezas. También ellas, al tejer con ciertos colores, ellas sienten que esos colores les dan poder, les dan fortaleza, ayudan a la convivencia de las familias y siempre hay una intención al momento de tejer esas artesanías. Entonces, algunas de las intenciones que se rastrean en esta cultura en Verá es que hay, por ejemplo, una intención de protección, una intención de fuerza o una intención de tranquilidad. También pueden ser un acto de amor por otros, como estas artesanías pueden ser un ofrecimiento, una ofrenda a expresar el cariño que se siente por otras personas. Y también cuentan historias de
el origen en verdad de la cultura. Por ejemplo, una de las mujeres que da testimonio de este arte con la Shakira nos cuenta que generalmente, ella dice que esto puede cambiar, pero generalmente el rojo significa la sangre, el poder de la sangre, el café, el poder de la tierra, el azul, el poder del cielo, el verde, la naturaleza, la fauna y la flora, y el amarillo, un dios que es muy importante para ellos, el dios Sol, que da la alegría, la fuerza y la potencia de la vida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, observamos este collar, podemos ver que predominan la fuerza del amarillo y la fuerza del rojo. Es como potenciar esa fuerza que nos da el Sol en esa sangre que nos permite estar vivos todos los días. Y esas son diferentes expresiones que ellas pueden hacer. Por ejemplo, acá tengo un collar que miren que tiene como mucho equilibrio en los colores. Tiene verdes, tiene gama de verdes, de amarillos, de azules, de rojos. Y ahí digamos que la artista que tejió este collar me contaba que lo que quería expresar ahí era el equilibrio con un centro. Miren que el centro es verde. ¿Y se acuerdan que la naturaleza, el poder de la fauna y la flora se representa con el verde? Entonces ella quería expresar que alrededor de toda esa madre tierra, de todo ese verde, están los demás colores de la vida que dan equilibrio y que dan la tranquilidad y el poder para la vida. De esa manera hay muchos significados, hay muchas cosas, muchos sentimientos que se pueden expresar. Digamos que mirando un poco la historia de las artesanías hay diferentes materiales. Uno de los materiales es la cerámica. Miren, por ejemplo, se llama el acróbata, esta cerámica se llama el acróbata y es de México. Y llamó mucho la atención a los arqueólogos precisamente porque muestra una contorsión, una forma de hacer de alguna manera ciertas acrobacias que los seres humanos, no todos los seres humanos, estamos capacitados para hacer. ¿Ustedes qué creen que cuenta, qué historia cuenta ese acróbata? Pues imagínense que, de acuerdo a los estudios de esta cultura, ellos creen que querían representar la transformación de los chamanes. Cuando los chamanes en una cultura, que recordemos que son esas personas que son más sabias en determinados lugares y en determinadas comunidades, cuando ellos obtenían unos poderes por el cultivo que ellos hacían de su alma, que hacían de todo lo que observaban, de todo lo que veían alrededor de ellos, todo ese cultivo de ese espíritu les permitía hacer cosas fuera de lo común. Y este representa precisamente en una transformación chamánica cómo ese ser puede transformar la vida por formas diferentes a la descripción del mundo que tenemos. Ellos contaron que era posible. Acá a la derecha tenemos la figura de una mujer de pie del Perú. Esta escultura es muy importante para esa representación porque quiere, digamos, hacer énfasis en el poder que tiene la mujer, no solamente de dar vida humana, sino de crear vida en la comunidad en la que está. Sus manos, que están en el abdomen, ahí representan ese cuidado de la vida que tiene, digamos, la mujer y que en esa cultura representa esa gran responsabilidad, ese gran rol y ese gran reconocimiento que se le quiere hacer a esa figura como cuidadora y dadora de vida. Y nosotros acá también tenemos, digamos, algunos encuentros arqueológicos de los aburraes. Los aburraes, estos hallazgos arqueológicos fueron precisamente dados aquí en el Valle de Aburrá, en Medellín, en los cerros, en el Cerro Nutibara, en el Cerro Volador. Les recomiendo seguir esta publicación que nos cuenta mucho de esos hallazgos arqueológicos, no es sino que en internet y en Google pongan esto, los aburraes, tras los rastros de nuestros ancestros, y encontrarán el libro interactivo y el libro en PDF. Acá a nuestra derecha tenemos un tipo de vasijas o usos que le nombraban, que fueron encontrados en las tumbas de ciertos personajes. Ahí se reconoce la geometría ancestral. Hay unas figuras geométricas que pueden representar muchas cosas, como cuáles. Uno, si se dedicaba, por ejemplo, esa familia a lo textil y los grabados que hacían esas telas. Dos, la jerarquía o el lugar que ocupaba ese aburrae en esa sociedad. Y tres,
formas de vida, es decir, si el camino fue largo, si la vida fue corta, y son diferentes formas de representación que ellos quisieron expresar ahí. En casa quiero que vayan pensando ustedes qué quisieran expresar. Si tuvieran la oportunidad de hacer una artesanía, primero, ¿cómo lo harían? ¿Qué material les gustaría? ¿Y qué quisieran expresar en ella? En Colombia tenemos un material muy importante y que es reconocido a nivel mundial para hacer artesanías, y es el oro, especialmente de la cultura muisca, que sobre todo está en el plano cundiboyacense y también hacia el Santander. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una máscara funeraria. Esta máscara fue muy importante encontrarla arqueológicamente, adivinen por qué. Miren los rasgos, tanto los ojos, las mejillas como la boca no son rasgos comunes, sino que busca dar un rasgo específico a esa cara. Y de esa manera desmintió una teoría del arte que había en Colombia que decía que solamente el arte nuestro daba rasgos generales y no individualizados, es decir, no particularizaba los rasgos de los individuos. Y esa máscara fue muy importante precisamente por eso, porque demuestra que sí se quería, sí hubo muchas expresiones artísticas que eran específicamente para demostrar rasgos de una persona. Esta era una persona importante, muy posiblemente un cacique, que murió y que querían precisamente hacerle ese tributo. Por eso evoca rasgos concretos de temperamento. Acá tenemos también un colgante antropomorfo. Miren que a ellos les llamaba la atención que a veces tenían visiones. Muchas veces puede ser que por la oscuridad del paisaje, de la naturaleza, confundieran animales con seres de otros mundos, pero ellos no lo tenían muy claro y decían que eran también visitados por otros seres, y este colgante lo que quiere representar es precisamente un ser sobrenatural, un ser desconocido para esa cultura que querían ellos representar y que querían decir que había algo más allá de los humanos. No solamente habían humanos en su cultura, sino que ellos sabían que además de los animales, los humanos, la flora, la fauna, habían otros seres que los visitaban. Cierto o no, era su pensamiento y su creencia en ese momento. Y finalmente tenemos un colgante tairona. Representa algo acá que es que está con las rodillas flexionadas, es decir, en una postura de ritual, digamos, ustedes cuando ven que las personas se arrodillan, digamos en público, cuando están en una iglesia o cuando quieren pedirle algo a Dios o cuando quieren hacer énfasis en algo particular, en una conexión espiritual. Entonces este colgante tairona habla precisamente de la transformación de un hombre que está teniendo un ascenso espiritual. Está teniendo una sabiduría que es reconocida por la comunidad y que representan, por ejemplo, acá con una cara de murciélago, donde ellos decían que estaba alcanzando otros estados, otras sabidurías que no tenía la comunidad y quisieron representarlo de esta manera. Entonces, como podemos ver, las artesanías expresan muchísimas cosas. Niños y niñas, ustedes en casa pueden poner a volar su imaginación de qué quieren representar, incluso si quieren representar algo que solo ustedes sepan el significado y ya los otros interpretarán qué es. Por ejemplo, acá tenemos la balsa del Dorado. Yo sé que ustedes la conocen, la han visto en algún momento. Los que viven en Bogotá, si nos están viendo, saben que está precisamente en el Museo del Oro y que esa balsa del Dorado es muy importante porque significó durante muchos años la búsqueda de tesoros en Guatavita, la laguna de Guatavita, que la tenemos aquí en esta foto. El mito del Dorado era precisamente la forma de contar cómo un cacique, después de muchos días de reposo espiritual, de entrenamiento, se ungían una noche, lo pintaban con oro, con polvo de oro, y era todo un ritual para entregarlo a los dioses y saber si ese cacique era el indicado. Y también para que recibiera esa sabiduría para que fuera el indicado. Entonces era llevado en esa balsa hasta el centro de la laguna. Él se sumergía luego en el agua y cuando salía regresaba en esa balsa. Después de dar la ofrenda, en esta balsa llevaban ofrenda de muchos tesoros y por eso los conquistadores cuando vinieron iban a buscar esos tesoros, porque ellos sabían que ese ritual de la leyenda del Dorado escondía grandes ofrendas de tesoros muy valiosos que tenían los muiscas para los dioses.
Entonces, miren acá toda la representación tan particular que hacen. Están también los súbditos de ese cacique, dónde están los tesoros, el cacique en el centro y cómo se desplazaban hacia esa aventura que era para ellos muy significativa porque le daba poder a su comunidad. Ese nuevo cacique significaba que esa comunidad iba a avanzar hacia mejores decisiones y hacia mayor bienestar. Bueno, entonces en casa, cuéntenme a ver, ¿cuáles sentimientos, visiones, pensamientos quisieran expresar ustedes al mundo que los rodea? O también si cuáles pensamientos o sentimientos quisieran expresar en una artesanía que no supieran el significado, sino que ustedes hicieran un símbolo que solamente ustedes lo conocieran. Vayan pensando en eso entonces. ¿Qué quieren ustedes? Si en casa tienen a la mano los siguientes materiales, vayan buscando. Necesitamos harina, sal y agua. Por ahora, eso es lo básico. Harina, sal y agua. Pero ya vamos al recreo y les cuento en detalle cómo vamos a hacer nuestras artesanías de hoy. Ya regresamos.